doctora Montserrat Huerta Macías, Enredos de Imagen. Vamos a iniciar por definir qué es un aneurisma, hasta cuánto se considera. Alguna literatura nos menciona que es el aumento del calibre más del 50% en relación al segmento previo sano. Y otra literatura nos maneja que es un diámetro a nivel de la aorta abdominal mayor o igual a 3 centímetros. Ahora, la diferencia entre un aneurisma verdadero y un pseudoaneurisma se va a caracterizar porque en el aneurisma verdadero vamos a encontrar involucradas las 3 capas de la arteria, y en el pseudoaneurisma podemos encontrar únicamente involucrada la íntima o la íntima y la media. Usualmente los pseudoaneurismas, debido a su fisiología, pueden resolver de manera espontánea, y un aneurisma verdadero, por el contrario, o se mantiene del mismo tamaño o va a continuar en aumento. Los aneurismas tienen varias clasificaciones. Vamos a iniciar por la de localización. La localización vamos a tomarla en relación a las arterias renales. Entonces vamos a tener suprarrenal, que va a iniciar por arriba de ellas, el yuxtarrenal, que va a iniciar en la línea donde tienen salida estas arterias, y el infrarrenal, que se va a considerar 2 centímetros por debajo de las arterias renales. Este ya se consideraría infrarrenal, y el infrarrenal va a ser el tipo más frecuente de localización. ¿Esto por qué? Debido a que por gravedad el mayor flujo lo recibe esta porción de la aorta, y debido a que los segmentos previos pues tienen varias ramificaciones que disminuyen el volumen que pasa por ella. Ahora tenemos una clasificación de acuerdo a su morfología. Vamos a iniciar por esta, que es la fusiforme. En el tipo fusiforme vamos a ver una dilatación concéntrica, es decir, toda la pared alrededor de esa porción va a estar dilatada. Este tipo va a ser el más frecuente y usualmente es el que menos síntomas da. Posteriormente vamos a tener el tipo sacular, donde vamos a observar que solamente un lado de la arteria se ve dilatado, y este va a ser el más crítico, ya que en el paso del flujo no va a ser tan regular y va a crear mayor turbulencia, por lo tanto mayor riesgo de émbolos. Por último tenemos el tipo en reloj de arena, donde vamos a ver 2 dilataciones casi continuas, pero separadas por un segmento de diámetro habitual. En cuanto a su etiología, vamos a tener que el 90% va a ser aterosclerótica, seguida de un origen inflamatorio y de un origen infeccioso. Es por ello que usualmente en los aneurismas de la aorta abdominal vamos a encontrar trombos. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener que sea un paciente varón, que sea mayor de 55 años, que sea fumador y que presente obesidad o sobrepeso. Estos, sobre todo el tabaquismo y el antecedente de tener un aneurisma en algún otro segmento, en estos pacientes usualmente en las ilíacas, pues van a ser los 2 factores de riesgo más importantes. Sin embargo, también se pueden sumar todos estos que vemos en la diapositiva. Ahora, en cuanto a los estudios de imagen, vamos a tener que el estándar de oro pues es la angiotomografía. ¿Esta por qué? Porque nos va a ayudar a hacer una planificación preoperatoria adecuada, ya que nos permite medir los calibres adecuadamente, de igual forma reportar desde qué segmento hasta qué segmento abarca el aneurisma y las estructuras adyacentes a este. Por otro lado, el ultrasonido nos va a servir o nos va a ser más útil en cuanto a un tamizaje y vigilancia de los aneurismas, ya que pues es más accesible. La contraparte que tiene el ultrasonido pues es que es operador dependiente. Entonces si la persona no está nada la sensibilidad y la especificidad pues no van a llegar a su máximo porcentaje. En este no se puede utilizar para planificación quirúrgica
porque hay un error de medida usualmente de más o menos 4 milímetros. Ahora, ¿cómo se tiene que medir un aneurisma una vez que lo localizamos? Vamos a tratar de medir o de hacer una línea totalmente perpendicular a la pared del aneurisma. En este ejemplo vemos que la aorta viene en un eje longitudinal y que aquí realizaron una medida en horizontal. Sin embargo, podemos observar que si se realiza esta medida, pues va a estar infradiagnosticado, va a medir mucho menos porque este no es totalmente perpendicular a la pared, como lo vemos en esta otra línea. Usualmente en ultrasonido vamos a tomar 3 medidas. Indica la literatura en un corte longitudinal, antero-posterior, y en un corte transverso, de igual forma en antero-posterior y en transverso. Nos menciona que medir el calibre de la luz del vaso pues no tiene relevancia, ya que no nos influye ni en el tratamiento ni en el seguimiento. Entonces las medidas son las que se ven punteadas con amarillo, y una vez que tenemos estas medidas pues hay que corroborar. Las 3 medidas deben de medir casi igualito para considerar que están adecuadamente tomadas. Ahora, pasando a la aplicación de Doppler Color, ya lo decía en una clase pasada, el signo habitual va a ser el signo de yin y yang debido a la turbulencia que se genera dentro del aneurisma, ya sea en cortes transversos o en cortes longitudinales. Y en cuanto al Doppler espectral, vamos a encontrar que realmente no tiene importancia para alguna decisión terapéutica o en el seguimiento, pero es importante corroborar los segmentos previo y posterior al aneurisma. Usualmente en el segmento previo vamos a encontrar una onda bifásica, donde la diástole ya no va a estar tan presente debido a que inicia ya el aumento de diámetro de la aorta. En el sitio como tal del aneurisma vamos a encontrar una onda de bajo flujo monofásica usualmente, con velocidades picosistólicas que van desde los 60 hasta los 80 centímetros por segundo. Y en el segmento posterior al aneurisma vamos a encontrar ya una onda trifásica, como podemos ver aquí, con velocidades ya dentro de lo normal prácticamente. Hablando de las complicaciones, la principal complicación va a ser la ruptura. Podemos igual encontrar eventos isquémicos o tromboembólicos y erosión de las estructuras adyacentes, pero vamos a enfocarnos en la ruptura, que es la más frecuente y también la más, la que mayor problema nos va a causar, porque la tasa de mortalidad es hasta el 95%, ya que en los pacientes que presentan una ruptura, el 50% pues va a fallecer antes de llegar al hospital. El riesgo de ruptura lo vamos a predecir de acuerdo al diámetro del aneurisma. Podemos encontrar que el diámetro puede ser menor a 4 centímetros, prácticamente no hay riesgo del mismo, no así ya empezando más o menos en 5 centímetros, donde vemos que inicia o aumenta el riesgo de ruptura, y por último en los aneurismas que son mayor a 8 centímetros ya tenemos un riesgo de ruptura de hasta el 50%. Ahora, en cuanto a la ruptura del aneurisma, vamos a encontrar varios signos que son clásicos de encontrar en la tomografía. Sin embargo, en ultrasonido en manos nuevamente expertas se pueden corroborar de igual forma. La ruptura pues la vamos a ver como una pérdida de la continuidad, usualmente contralateral a la pared donde se encuentra el aneurisma, perdón. Entonces, aquí tenemos un tomo donde podemos observar una pérdida de la continuidad de la pared a este nivel, con una zona de fuga de sangre, y esta misma la podemos traspolar al ultrasonido, donde podemos observar esta línea hiperecogénica, la cual presenta una disrupción, y esta misma hace que salga a través de ella una imagen anecoica
que corresponde a un sangrado activo. Vamos a encontrar también la típica imagen en semiluna, donde existe una ruptura a través del trombo y la sangre se va a empezar a colectar adyacente a este. Podemos observar aquí la diferencia de las densidades que presenta el aneurisma, debido a que pues ya hay una fuga de sangre hacia el mismo, y traspolado a ultrasonido podemos evidenciar de igual forma que se empieza a colectar una imagen más isocogénica al lumen de la aorta, a diferencia del trombo adyacente. Tenemos igual la fisura del trombo, que por tomo pues la veríamos como líneas delgadas isodensas a la luz del vaso, y al traspolarlo a un ultrasonido vamos a observar estas zonas anecoicas similares a la luz del vaso, pero que se encuentran dentro del trombo como tal. Al realizar la aplicación de Doppler color podemos observar un flujo igual que presenta turbulencia y que se va a correlacionar con una imagen tubular anecoica dependiente de la pared de la luz del vaso, y esto pues nos va a hablar de igual forma de un sangrado activo. O si llegamos en algún momento a encontrar esta imagen, el paciente debe de pasar a quirófano de urgencia. Ahora, regresando al seguimiento de ultrasonido, la AJA nos propone que en aneurismas de 3 a 3.9 se haga un seguimiento cada 3 años. En la guía de práctica clínica mexicana menciona que cada 2. Posteriormente, cuando el aneurisma pasa de los 4 hasta antes de los 5 centímetros en hombres o hasta antes del 4.5 en mujeres, el seguimiento se recomienda anual, y cuando el aneurisma es mayor de 5 en hombres y mayor de 4.5 en mujeres, se recomienda que el seguimiento sea semestral debido al riesgo de ruptura tan alto que ya vimos. Cuando observamos que existe una expansión del aneurisma, vamos a echar mano de los otros estudios de imagen, como es la angiotomo o la angioreso, y pues vamos a seguir vigilando a este paciente, de igual forma obteniendo su riesgo quirúrgico. Cuando los pacientes tienen un riesgo bajo o moderado de entrar a quirófano, se va a realizar una reparación convencional, es decir, una cirugía abierta, y cuando el riesgo es alto, tenemos que evaluar también si existe una adecuada anatomía del paciente. Esto pues reportando el tipo de variantes anatómicas, la dolicidad de la aorta, etcétera. Si vemos que el paciente tiene pues una anatomía habitual, podemos enviarlo a una reparación endovascular, y si no, se realiza un seguimiento por estos dos métodos, igualmente semestral. En estos seguimientos, si vemos que el diámetro aumenta más de 5 centímetros del basal, o que existe un crecimiento mayor de 5 milímetros semestral, se indica ya como tal la cirugía de urgencia. Aquí tenemos un video de una colocación de stent a nivel de un aneurisma aórtico abdominal, donde podemos observar que se mete un stent a través del aneurisma y 2 más a través de las ilíacas, ya que el riesgo de que exista otro a nivel de estas es muy alto. Entonces se hace de manera como preventiva. Se colocan los 2 stents, pues va a variar en cuanto a sus materiales y en cuanto a su forma. Lo más usual es que exista uno específico para el segmento aórtico y 2 extras para las ilíacas. Ajá. Por último, se corrobora que haya un paso adecuado de contraste antes de finalizar el procedimiento y que no existan fugas del mismo. Una vez que se corroboró, pues ya se da por terminado. Ahora, este procedimiento también tiene sus complicaciones como tal, que van a ser las endofugas.
Las endofugas se van a dividir en 5 tipos, esto de acuerdo a dónde vamos a ver el resangrado. La endofuga se refiere como tal a que a pesar de tener la prótesis, pues el aneurisma va a continuar llenándose de sangre. El más común es el tipo 2, el cual se va a formar por la presencia de algún vaso nutricio hacia el aneurisma, usualmente la mesentérica superior, la mesentérica inferior o la lumbar. En estos vamos a realizar un seguimiento con ultrasonido, donde la sensibilidad pues va a ser del 69%, ya que en escala de grises o incluso con aplicación Doppler pues es un poco difícil detectarlos. El seguimiento posterior a una endoprótesis se recomienda al mes, y después del mes, en el caso de encontrar una endofuga tipo 2, se realiza un seguimiento semestral. Si se encontrara una endofuga tipo 1 o tipo 3, ya directo se tiene que hacer nuevamente otra reparación en quirófano. Y vamos a observar, en escala de grises tenemos estos dos lúmenes que corresponden a la endoprótesis, y tenemos adyacente a ellos una imagen anecoica. Esta imagen, al traspolarla a una aplicación de Doppler color, vamos a observar que presenta un flujo turbulento, y esto nos habla pues de un sangrado activo nuevamente. Al aplicarle el Doppler espectral vamos a observar este flujo característico, o esta onda más bien, que se llama onda en vaivén debido a la salida de la sangre hacia el aneurisma. Y en países con mayor presupuesto vamos a observar que la aplicación de contraste por microburbuja y un filtro en sepia pues nos va a ser de bastante ayuda, ya que aquí podemos ver que se encuentra el lumen de la endoprótesis, lo corroboramos con el paso de contraste y está contenido. Sin embargo, durante la exploración podemos observar cómo donde está la endoprótesis hay contraste, sin embargo hay una fuga del mismo hacia el lumen del aneurisma, cosa que no vemos en la escala de grises. Entonces por ello es importante usarlo o aplicarlo cuando hay presupuesto. Y eso es todo. Muy bien. A los dos, muy bien. Bueno, aquí lo importante del seguimiento, entonces, generalmente los aneurismas abdominales, a mí más del 60% de los que me han tocado son asintomáticos. Entonces llega el paciente porque pues le pidieron por la vesícula, por la próstata, por lo que sea, y resulta que encuentra un aneurisma. Entonces, ¿cuándo debo poner en alerta a mi paciente? Ahorita lo acabo de decir, Monse. Cuando el calibre es mayor de 5. Cuando mide más de 5, ¿no? Entonces, obviamente, ahí sí debo de urgenciar al paciente. Si es un aneurisma que mide 3, 4.5, digo, tampoco es que diga, no haga nada y váyase a su casa, ¿no? Pero bueno, tampoco meterlo en estrés innecesario porque, pues digo, de todos modos lo van a dejar en vigilancia. Porque pasó que alguna vez un paciente ya lo querían meter a tratamiento y urgente y me lo refirieron con un aneurisma de 3.9. Entonces el paciente estresado, obviamente el quirúrgico Gandaya, que pues, lo quería operar antes de los criterios, entonces tampoco se vale, ¿no?, lucrar con la estabilidad emocional de un paciente. Entonces eso es lo importante, que nosotros tenemos que saber cuándo de veras debemos poner en urgencia a un paciente, porque también vamos a caer en ridículo si encuentro uno de 4, 3.5 y llamo al angiólogo y llamo al cirujano y hago mi show, y el cirujano va a decir, o sea, a ver, ¿cuáles son los criterios, doctor?, ¿no? Esa es la importancia de saber a partir de cuándo yo debo de poner en urgencia a mi paciente, hablar con el familiar y hablar con el paciente de que urge llevarlo a un servicio de urgencias, por lo que sea, ¿no? Hay que hacerle una angio, obviamente, es más, ustedes en el mismo ultrasonido solicitan, requiere complementación diagnóstica con tomografía contrastada. Entonces también la evaluación, obviamente, efectivamente es por tomografía, pero por ultrasonido generalmente es cuando los vamos a encontrar.
porque el paciente no tiene síntomas. De repente refiere que me pulsaba aquí, pero pues yo pensé que era normal. O me pongo boca abajo y siento que me... Entonces, esa es la cosa, ¿no? No va a ser tan infrecuente que los encuentre, mucho más en pacientes, efectivamente hombres, efectivamente añosos y efectivamente fumadores. Entonces, ahí siempre que no les agarre de sorpresa, pero bueno, obviamente ustedes ya saben ahorita el criterio para urgenciar a un paciente. ¿Qué debo buscar si yo encuentro uno de 5? ¿Qué debo reportar en el ultrasonido? ¿Calibres? ¿Qué más? La ubicación, ¿no? Y qué tipo de aneurisma es. Entonces, ahora que ya sabemos cuáles son los que existen y cuál es el más frecuente, pues generalmente es el que van a encontrar con mayor frecuencia. Ahora, lo otro, el espectro. Si yo veo que a nivel de mi aorta, ¿ustedes qué creen? Que cuando yo encuentro un aneurisma es obvio que por debajo de donde se presenta el aneurisma voy a observar un patrón trifásico, ¿no? Que es el habitual en una aorta. Obviamente a nivel de la dilatación, pues ¿qué voy a encontrar? Pues que se pierde ese patrón trifásico. Generalmente o se vuelve monofásico o bifásico, es decir, le falta una onda reversa. ¿Por qué? Porque esa aorta ya perdió la elasticidad. Una parte de su pared que tiene 3 capas elásticas ya se perdió. Ya sea de un lado o de las 2 paredes, no existe. Entonces, por lógica, observo que ese patrón trifásico está perdido. A veces van a encontrar patrones turbulentos que no les va a poder identificar si es la cava o si es la aorta, porque se va a escuchar exactamente igual, turbulento. ¿Qué me va a guiar? La anatomía. Entonces, por eso siempre ubíquense y también intenten rastrear en todos los pacientes la aorta para que se vayan habituando. Si en trayecto yo encuentro que está pues en sitio anatómico de la aorta, pues es la aorta. ¿Y cómo lo voy a corroborar? Que por arriba de la dilatación sigo encontrando un espectro trifásico y por abajo lo vuelvo a encontrar. Entonces, ¿cuál es la única parte donde no lo voy a encontrar trifásico? La dilatación. ¿Dónde? Ajá, pero la aorta, ¿qué vimos en la pasada? Arriba de la mesentérica. O sea, arriba de la mesentérica voy a encontrar un espectro monofásico y por debajo ya empiezo a encontrar. Entonces, si encuentran monofásico arriba, tampoco se confundan, ¿no? Entonces, arriba de la mesentérica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Pues ya no te dio tiempo, Alonso. Entonces seguimos contigo el lunes y ya yo creo que el martes sería, no sé si va a